esta ocasión, como ya sabéis, es un canal en el que nos dedicamos a conocer un poquito más el significado de las adicciones. Y bueno, se me ha ocurrido hablar un poco de los espejos. Creo que es una herramienta súper práctica, además que la podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana de forma muy sencilla. Yo en mi caso creo que conocí cómo funcionan los espejos hace cuestión de tan solo 2 añitos o así. Y creo que una vez vas entendiendo el funcionamiento del espejo, te permite entrar a una dinámica en la que puedes salir ya más digamos, del juicio o de decir, guau, pues menudo rollo de vida me ha tocado vivir, o de quejarte del entorno, y aprender a ver qué nos está diciendo ese entorno o esa persona de nosotros mismos, de qué está hablando, que representa una parte de nosotros. Entonces creo que Tristán nos va a poder hablar un poco cómo poner en práctica el espejo en nuestra vida cotidiana, para así facilitarnos el aprendizaje y entrar en una dinámica más de tomar responsabilidad, más que del juicio o demás. Bueno, Tristán, gracias otra vez por estar aquí. Hola. Y si te parece, ¿nos podrías explicar un poquito qué es un espejo y de qué manera podemos utilizar el espejo en nuestra vida cotidiana? Porque me parece algo maravilloso, y a ver si nos sitúas un poco. El efecto espejo es el hecho de ver reflejado en los demás una parte de la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros montamos la vida como una obra de teatro, en la cual tenemos distintos personajes. Cada uno de estos personajes lo que hace es mostrarnos una parte de nuestra realidad. Nosotros somos seres múltiples, no somos seres unificados. Ya nos gustaría, pero tenemos muchas tendencias. Y por eso durante el día tenemos muchos deseos distintos. Empujamos hacia situaciones distintas, nos comportamos de forma distinta. O sea que no somos siempre iguales, aunque nosotros digamos esas frases de que yo nunca cambiaré, yo siempre soy igual y todas esas cosas. No es verdad, no siempre eres igual. O sea que reaccionas de forma distinta delante de distintas personas. Y cada persona, de hecho, está realizando una función distinta en tu vida. Entonces, el efecto espejo es cuando tú miras el reflejo que te está realizando el otro y comprendes ese reflejo qué es lo que está diciendo en ti. Evidentemente es un trabajo a realizar, como todo, es como un músculo. Vas haciendo músculo a medida que tú vas cogiendo las pesas, cada vez se te va haciendo mayor el músculo, a medida que vas interpretando tu realidad, cada vez tienes más capacidad y más facilidad para poder comprender. Es decir, cuando tú tienes una persona enfrente y dices, a ver, ¿qué me molesta a mí de esa persona? Y digo lo que me molesta porque aprendemos mucho más fácilmente de lo que nos molesta y de lo que nos fastidia que de lo que nos cae bien. Porque cuando vemos reflejado algo que nos cae bien, fantástico, ya ni nos lo planteamos. En cambio, cuando nos molesta, entonces es cuando aquello nos mueve. Entonces dices, ¿qué me molesta de esa persona? Pues me molesta que esa persona es muy celosa y no soporto estar con una persona que sea tan celosa porque me fastidia. Bueno, pues entonces ahí ya tenemos una función a trabajar. Dices, bueno, si yo no puedo soportar eso que veo en el otro, significa que refleja una parte de mí que no me gusta. O sea que cuanto más molesta, más representa de ti, seguramente. Más es activo en ti. Claro. Entonces, claro, si aquello está muy activo, acabarás por dejar de ver a aquella persona porque no la soportarás. Pero aquella persona está reflejando una parte de ti, un área de tu personalidad, no toda tu personalidad. Y no probablemente la misma área que esa persona refleja de forma directa. Es decir, si yo digo, esta persona es una persona celosa. Por ejemplo, este hombre es muy celoso y no tiene razones para serlo. Su mujer le quiere, está solo con él, no mira a demás. Pero él se pasa la vida quejándose y diciendo que cada vez que se rasca un ojo es porque está haciendo una señal al hombre que está enfrente. Y eso es insoportable, es una actitud que no soporto, ¿vale? Significa que está reflejando una parte de ti que es celosa. No va a ser la parte con la pareja porque sería demasiado evidente. Y nosotros no vivimos las cosas de esa forma tan evidente. Entonces, claro, va a reflejar algo distinto. Entonces yo empiezo a plantearme las áreas que en mi vida y digo, a ver, por ejemplo, en el área del trabajo soy celoso. O sea que dejo que los demás vean lo que yo trabajo o lo guardo solo para mí. Y nunca dejo que lo vean otros. Entro en paranoia cuando otro está mirando un trabajo y pienso que se va a copiar mi trabajo, que va a coger mi trabajo y por lo tanto que se va a aprovechar de lo que yo hago. Por ejemplo, ese sería, por ejemplo, el reflejo de una parte a nivel profesional, de una parte de celos a nivel profesional. A nivel de hijos, por ejemplo, ¿soy celoso con mis hijos? Es decir, no me gusta que los demás traten mis hijos, no les gusta que los demás les digan lo que tienen que hacer.
no me gusta que vaya con otra gente. Sí, no vale con decir, bueno, yo es que no soy celoso con mi pareja, sino decir, bueno, si esto me está molestando, a ver, ¿no? ¿En qué parte, no? Claro, Que puede ser de una forma más sutil, pero que también te está afectando en el momento que se te levanta todo eso, cuando ves los celos, y te molesta. Porque hay algo en ti que está todavía caliente. Y esa es la diferencia. Por eso vemos que hay cosas que nos molestan, pero nos molestan poco. O sea, que si nosotros vemos, por ejemplo, esos celos y nos reímos de ellos y decimos, va, Antonio, que no, que ya ves que tu mujer te quiere, hombre, si eso es paranoia tuya, chico, que no pasa nada, y te lo tomas como algo natural, que no pasa nada, significa que esa parte probablemente tú ya la tuviste en algún momento porque la reconoces, pero ya no te duele, con lo cual quiere decir que está superada. Y así vamos viendo las cosas que están superadas, las que no, en función de cómo nos fastidia lo que nos representa el que está enfrente. O sea, que el espejo es la parte a trabajar de ti mismo. O sea, todo aquello que te molesta, cuando empiezas a utilizar el espejo, se convierte también en una bendición, porque dices, wow, de este hermano me molesta esto, esto y esto, pues tengo la oportunidad de mirar hacia adentro y ver de qué está hablando de mí mismo, ¿no? Es ideal. Tengo que ser capaz de pararme un momento y de tomar conciencia. En el mismo momento que lo vivo, aquello toca mis emociones y por lo tanto me cuesta mucho. Pero si después me tomo un poco de espacio y digo, y miro por la noche, antes de irme a acostar, digo, a ver, ¿qué me ha pasado? Sí. Pues hoy allí en el trabajo y tal, me he enfadado muchísimo con esta, que me hace tal, que me trata tal, que no sé qué, no sé cuándo. Vale, analicemos. ¿Qué parte es la que me he enfadado? Realmente, porque claro, ¿qué hacemos nosotros? Capaz de enfrentarte siempre a eso que te molesta, y normalmente decimos, uff, es decir, vale, va. Enfrentarte al menos hacia ti mismo, sí, claro, o sea, tomar conciencia. Sí, sí. Porque nosotros, esa es la clave, ¿eh? Claro, somos seres como muy listos. ¿Y qué hacemos? Intentamos darle razones a las cosas. Entonces nosotros tenemos un conflicto que es emotivo, el 95% de las veces los conflictos son emotivos, e intentamos darle razones intelectuales. Es decir, lo queremos razonar. Entonces hablamos con otra persona y decimos, claro, fíjate, estoy enfadado con mi hermano porque él me ha hecho esto y esto y esto. Y entonces intento dar razones para que parezca lógico algo que en realidad es emotivo. Porque estoy enfadado con él porque hay algo que me choca en su actitud. Pero no por las razones que yo estoy escribiendo. Las razones no es más que el envoltorio que yo le estoy colocando a la película para poder cubrir aquello. Y decir, no, claro, porque esto es por eso. Y el otro dice, claro, claro, qué razón que tienes, claro, fíjate qué malo que es este con todo lo que te ha hecho. No, es que no es una razón lógica, es emotivo. Por lo tanto, en el momento que yo soy capaz de darme cuenta, de tomar conciencia que es emotivo, entonces a partir de ese momento yo puedo trabajar sobre mí y decir, vale, pues entonces tengo que cambiar esa realidad, tengo que cambiar ese rechazo que yo tengo. Entonces cuando me doy cuenta de ello, entonces cuando digo, vale, pues entonces parémonos, vamos a intentar entonces analizar bien la cosa. ¿Por qué me ha dolido tanto esta situación? ¿Por qué me ha dolido tanto que esa persona me diga tonto? Porque no es nada tan grave que te digan tonto, pero en ese momento lo ha sido, porque me he sentido muy ofendido. ¿Por qué? Porque ha movido en mí una serie de emociones y tal, y entonces eso es lo que yo tengo que comprender. Entonces, esa persona ha reflejado una parte de mí en la que, por ejemplo, tengo poco aprecio, porque si me fastidia que me digan tonto es que tengo poco aprecio de aquella parte de mí que yo me siento tonto. Entonces los espejos también van relacionados un poco a lo que atraemos, es decir, si tú empiezas a tener una vida, digamos que yo llevo una vida conflictiva, me rodeo de manguis, de mentirosos, ¿no? Eso también, de alguna manera, es de la forma que yo me robo a mí misma, de la forma que no me amo a mí misma, quiero decir, todo el conjunto, ¿no? del escenario está hablando de nosotros. O sea, que en vez de quejarnos, ¿no? Es mejor entrar y decir, bueno, si me está rodeando todo esto, será porque lo estoy atrayendo. Es lo mismo que el espejo, ¿no? La atracción y el espejo va completamente relacionado, ¿no? Claro, es lo que estás potenciando. Ajá. O sea, tú estás potenciando una parte de ti. Claro, cuando tú estás conectada, porque si hablamos, por ejemplo, de adicciones, muchas veces, sobre todo de adicciones fuertes, en drogas, en alcohol, significa que conectamos con partes bajas, entre comillas, de nosotros mismos. Claro, esas partes después se reflejan en el exterior. Entonces la tendencia, evidentemente, será rodearnos. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos al revés, y nosotros estuviéramos adictos, pero nos relacionáramos con gente súper guapa, súper guay, súper buena, ¿qué pasaría? Que entonces chocaría tanto que no podríamos soportarlo. Entonces, claro, no nos Entonces, claro, cuando tú estás potenciando la peor parte de ti mismo, te encuentras con gente que potencia la peor parte de ti mismo y refleja esa parte en ti. En cambio, cuando tú cambias el tercio y de golpe empiezas a trabajar a otro nivel, también empiezas a rodearte de todo un grupo de gente y dices, jo, pero si ahora tengo gente maravillosa a mi alrededor, ¿cómo es posible? Si yo me creía a mí misma mala, yo creía que era muy mala porque consumía esto y lo otro, porque la gente me decía que
escoria de la sociedad, porque yo era esto y lo otro. Pero no era verdad. Entonces te das cuenta que no era verdad, era solo una parte de ti. Entonces, claro, nosotros estamos formados de manos, de brazos, de ojos, de orejas, de piernas. Entonces no puedes decir, es que mi pierna es mala. No, mi pierna es una parte de mí. Pero puede ser que me esté fastidiando y que vaya cojo porque no me camine bien esa pierna. Pero eso no significa que el resto del cuerpo tenga que estar mal todo. Entonces yo puedo solucionar el problema de esa pierna y después entonces empezar a fijarme en otras cosas. Pero mientras tenga el problema de la pierna, ¿qué pasa? Que todo el rato me voy a fijar en mi pierna. Y a todo el mundo le voy a hablar de mi pierna. Por lo cual, cuando yo tengo una adicción y estoy trabajando la parte baja de mí mismo, el espejo que yo encuentro enfrente, la proyección que yo voy a encontrar, es la proyección de esa parte baja, que me va a mantener esa historia alimentada. Porque si encontrase la contraria, entonces el choque sería demasiado grande. Y una de dos, o tengo que saltar y irme a otro sitio, o tengo que cambiar esa realidad y decir, salto y me voy fuera de la adicción, porque lo que me está reflejando enfrente no se corresponde. Entonces cuando te encuentras, por ejemplo, a familiares que te quieren tanto, 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 que están ahí sufriendo y aguantando y pasándolas de Caín por estar ahí a tu lado, y no se mueven de ahí a tu lado y te dicen todos los días que te quieren, y se levantan todos los días con el zumo de naranja en la mano, aunque tú les tiras el zumo de naranja al suelo. Llega un momento que ese reflejo de esa parte buena que hay en ti acaba creando mella, acaba haciendo un espacio. Y cuando esa parte acaba haciendo un espacio, entonces acabas reaccionando y diciendo, oye, pues si hay esa parte que está en mí, aunque yo no soy consciente de ello, es decir, si tengo a alguien que me quiere tanto y que cree que vale tanto la pena mi vida, yo también tengo que empezar a quererlo. Y entonces eso te puede hacer cambiar el tercio. Eso te puede hacer entonces que reordenes tu vida y que digas, vale. Pero claro, eso es a través de la fuerza del amor. El problema con las adicciones es que nos apartan de la gente que nos quiere. Y entonces muchas veces, como no comprendemos bien cómo es el funcionamiento de la sociedad, entonces en lugar de darle a la gente que tiene problemas, de darle amor, la apartamos de nuestro lado porque tenemos miedo que eso se nos pegue. Entonces tenemos miedo ahí del contagio. Entonces dices, es que la lepra no se contagia. Y han tardado muchos años en darse cuenta, pero no se contagia. Pero la gente sigue teniendo el mismo miedo a la lepra. Igual que tienen miedo al SIDA, igual que tienen miedo a un montón de cosas, a la depresión, por ejemplo, ahora. Y el mismo miedo es lo que alimenta la historia, no es la historia en sí. Claro, entonces claro, potencia. Vas generando ese miedo y entonces claro... Y el miedo tiene una fuerza tremenda. Se aparta de ti y entonces después, claro, el reflejo que tú encuentras es el reflejo de las partes que más potencias. Con lo cual, si tú cambias esa potenciación y empiezas a potenciar lo bueno que hay en ti, vas a empezar a encontrarte fuera un montón de gente buena. Entonces, si ahora una persona está viendo el vídeo y dice, vale, me ha quedado claro de los espejos, pero yo ahora veo una situación y mi hermano o un familiar, cuando lo veo, pues se me mueve algo que no lo soporto. ¿De qué manera gestionas espejo? Porque una cosa es verlo y la otra es decir, ¿y ahora qué hago con esto? Porque para convertirlo en algo, en una bendición, es darle otra información. Y esa información, a veces, bueno, cuando ya tienes una práctica es sencillo, pero cuando te vas enterando un poquito de lo que son los espejos, ¿cómo...? A ver, lo primero es que tienes que darte cuenta y ser consciente... Darse cuenta es el primer paso. Claro. Y decir, wow, me he dado cuenta. Darlo como en vez de, qué rollo, me levanta esta emoción. Bien, ya me he dado cuenta que esto me molesta. Eso es el primer paso, a valorar y a decir... Y que bien. forma parte de mí, es decir, que el otro es un personaje que forma parte de mí. Entonces, cuando nosotros generamos un grupo de personajes en nuestra película, es decir, cuando yo soy director de película y busco unos intérpretes, esos intérpretes tienen que interpretar el guión que yo les doy. Por lo tanto, es absurdo después que yo me queje y que vaya a ver un actor y diga, oye, te voy a echar porque lo haces demasiado bien. No, lo echarías por hacerlo mal, no por hacerlo bien. Con lo cual, si ese actor está haciendo a la perfección ese papel y me está fastidiando un montón porque hace muy bien su papel, solo puedo darle las gracias. Pero claro, si no soy capaz de darme cuenta de ese papel todavía, como mínimo sí que debo darme cuenta que ese papel está relacionado con mis emociones, que no es algo lógico, es algo emotivo. Y como que es puede algo ser emotivo, algo muy lejano, puede ser algo que tienes que ir descubriendo, indagando. claro, puede venir como... de muy lejos. Sí. Pero la cuestión es si me doy cuenta que es viene como de quitar mí, capas, Venga, ahora esto Claro. ir descubriendo, ¿no? Internamente. claro, vas abriendo ahí la película hasta que Es hermoso también. llega un momento que dices, bueno, pues ya tomo conciencia de que es mío y como es mío, en lugar de enfrentarme Sales como del si el otro juicio. fuera el malo, digo, no, pero si el otro no es el malo, el otro es el actor. Sales del verdugo, Es decir, me atacan... Sales de culpabilizar al Sí, otro. del juicio... Entonces dejas de culpabilizar al otro para empezar a tomar conciencia, no culpabilizarte tú. Porque hay mucha gente que dice, hombre, entonces si yo soy el guionista y yo he generado ese papel, Vaya la historia hecha, entonces me tengo que sentir culpable porque yo soy malo. No, Menudo dibujo hecho, ¿no? claro, no significa eso. Significa que tú necesitabas vivir una situación determinada
y entonces ese personaje se presenta voluntario en tu vida para hacértelo vivir. Ahora, a partir del momento que tomas conciencia, puedes cambiar el guión de ese personaje. O sea, que puedes hacer que ese hermano, que ese padre, que esa madre, que ese marido, ese hijo, cambie el papel en un momento determinado porque tú decidas cambiárselo. O sea, que uno de los siguientes pasos también sería agradecer, ¿no?, a esa persona. Bueno, gracias por mostrarme esta parte que yo por mí mismo no soy capaz de ver. En cambio, a través de ti sí que soy capaz de ver. Luego te coges el regalito y a observar, ¿no? Si eres capaz de eso, ya has dado un paso muy importante, porque significa que entonces ¿Está en práctica? te das cuenta de que aquel simplemente está haciendo un personaje. Por lo tanto, le agradeces el personaje, porque al final, cuando vemos una película, lo que estamos buscando en esa película es que los intérpretes lo hagan bien. Y sobre todo los malos, porque el que mueve la película es el malo. Ahora imaginaos una película que todos sean buenos. Es que cambias de canal en cuestión de 2 segundos. No lo soportas. O sea, que tiene que haber un malo que haga de Fíjate, malo, en la, muy en la malo. tele no hay de pelis de estas, ¿no? Será por algo. Claro, porque necesitas que haya ese contraste. Entonces, no puedes cargarte el papel del malo, porque si te cargas el papel del malo y no hay malo en la película no tiene sentido. Entonces, en nuestra vida pasa lo mismo. Siempre hay alguien que está haciendo el papel de malo porque nos activa, nos mueve, nos incentiva a ir hacia adelante. O sea, nos viene alguien y dice, eres un inútil, nunca llegarás a nada. Y tú te creces y dices, ¿cómo que no? Le voy a demostrar que sí. Y ese le voy a demostrar que sí es el volverte y el sacar lo mejor que hay en ti mismo para poder hacer lo que tienes que hacer. Con lo cual, si lo mirases en perspectiva, al final tendrías que ir a ese personaje y decir, oye, gracias, porque lo has hecho genial. Porque gracias a ti he conseguido sacar lo mejor que había en mí, porque si no yo era un poco así como vaguillo y no me lanzaba. En cambio, la rabia que has generado en mí ha hecho que yo me lance. Y a partir de ahí... Esa es la actitud, Esa es la idea. Bueno, pues ya tenemos un poco de idea de lo que son los espejos. Ya, si acaso otro día, alargaremos más o iremos indagando a través de otros recursos y iremos viendo. Muchas gracias, Tristán. Gracias a ti. Gracias.